Para estos tiempos de apostasía, podemos apreciar que en la casa del Señor estos candelabros no están. Espiritualmente, Dios habita en su casa y en su altar. Y habitando Dios en su casa y en su altar, todo lo que Dios envió a poner en ella, en su casa, en su altar, debía de estar allí. Porque allí Dios habita. La presencia del Señor está sobre su casa, sobre su altar. Dios le dice a Aarón, al sacerdote, Dios le da unas instrucciones de cómo estas lámparas deben de estar posicionadas en su casa y en su altar. Pero Dios también, cuando le revela a Zacarías, le dice a qué son estas lámparas. Zacarías puede ver qué son estas lámparas. Dios nos dice que estas lámparas representan a los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Las lámparas que Dios le dice a Aarón que ponga en su casa, en su altar. Las lámparas que Dios le dice a Aarón que ponga en su casa y en su altar. Estas 7 lámparas representan a los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Los ojos de Dios están sobre su casa, sobre su altar. Y ellos recorren toda la tierra. Dios, habitando en lo espiritual, Él se puede manifestar como Él quiere. Él se puede manifestar como Él desea. Dios nos muestra también a través de Apocalipsis. Dios nos muestra y Dios nos revela. Dios nos habla de estas lámparas. Dios nos habla de estas lámparas a través de Apocalipsis. Dios le habla a Juan. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de la visión que Juan tiene. Otra instrucción de las cuales Juan vio que Dios le mostró, instrucción que Dios le había dado a sus sacerdotes en cuanto al orden de su casa. La palabra del Señor nos dice que Juan, cuando tiene esta visión, cuando él ve, cuando él se da la vuelta en medio de la visión, él se da la vuelta porque él siente que alguien le habla. Él dice, cuando yo me doy la vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Juan nos está hablando de los 7 candelabros que vio Zacarías y de los 7 candelabros que Dios envió a Aarón a depositar en su casa y en su altar. Dios nos está hablando de estos candelabros a través de Zacarías, a través de Juan y a través de Aarón, a través del sumo sacerdote. La casa del Señor está llamada a estar decorada, tal y como Dios le entregó el diseño al sacerdote. Ahora voy a tocar un punto. Por muchos años en la casa de Dios,
Hay un sumo sacerdote, o han habido varios sumos sacerdotes que no tienen nada que ver con Dios. Todos los sumos sacerdotes que han pasado sobre la casa del Señor, sobre aquella casa que está sobre las naciones, ninguno de ellos tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nada tiene que ver con los ídolos. Dios nada tiene que ver con la figura de María, con la figura del divino niño. Dios nada tiene que ver con las enseñanzas que el sumo sacerdote enseña en la casa y el altar que él le mostró al pueblo por muchos años. Dios nada tiene que ver con esto. Ahora, para estos tiempos de apostasía, Dios manifestaría la verdad de su palabra. Para estos tiempos de apostasía, para estos tiempos finales, Dios revelaría todo lo que hay oculto, todo lo que sucede en aquella casa que está llamada a estar trabajando el sumo sacerdote que le pertenece a Dios. Todo lo oculto que está sucediendo aquí que no tiene que ver con Dios. Dios no tiene nada que ver con ídolos. Dios no tiene nada que ver con ídolos. Todo esto ha sido terrible para algunas personas que no se lo esperaban. Pero Dios no puede ser más claro a través de su palabra. Dios no puede ser más claro a través de su palabra. Dios es santo. Él es el único digno de adorar y de glorificar. Ni María, ni José, ni el divino niño, ni ninguna de estas figuras pueden hacer nada por el hombre. El hombre puede pararse de frente a esta figura, a hablarle, a orarle, a pedirle, pero ellas no pueden hacer nada. Puede que un 100%, un espíritu se manifieste a través de estas figuras. Puede que a través de una visión nocturna algún espíritu engañe al pueblo que ha sido engañado por muchos años a través de esta doctrina. Un 100%, el enemigo de las almas puede transformarse en uno de estos ídolos y hablarle al hombre y engañarlo. Dios no tiene rostro. Dios no tiene rostro. El pueblo de Dios a nivel de naciones ha sido engañado por muchos años, por mucho tiempo. En este tiempo de apostasía, estos tiempos finales que estamos viviendo, Dios revelaría y manifestaría la verdad de su palabra. Es lo que está ocurriendo en estos tiempos de apostasía. Tiempos difíciles en los cuales Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Siempre la verdad de la palabra del Señor va a direccionar y va a guiar al hombre conforme a Dios. Siempre y cuando el sacerdote que traiga la palabra del Señor traiga la palabra según Dios se la entrega, no según el deseo de su corazón. El pueblo de Dios no puede ser direccionado conforme al corazón del hombre. El pueblo de Dios no puede ser direccionado conforme al corazón del hombre.
Nada de lo que Dios formó y creó puede manejarse bajo el deseo del corazón del hombre. Ninguna autoridad, ninguna ley, ya sea que esta autoridad trabaje para el mundo o trabaje para la casa de Dios, ninguna de las autoridades pueden guiarse solas. La palabra del Señor es quien las guía. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil. Hay quienes aún no asimilan lo que está sucediendo. Pero Dios no puede ser más claro a través de su palabra. Dios no tiene nada que ver con el mundo, con la carne. Dios no tiene nada que ver con la idolatría, con los ídolos. Él es santo. Dios nos muestra a través de Juan. Dios nos dice qué son estas lámparas. La manifestación de su esencia en medio de ellas.